Bienvenidas y bienvenidos al Gran Congreso Online. Aprende a gestionar tu estrés y ansiedad, recuperando tu libertad de ser y tu equilibrio interior para lograr así una vida ideal y exitosa con salud y bienestar. Soy Rosa Amparo. Hoy nos acompaña Daniel Ramos Auto. Él nació en Barcelona en el año de 1978. Estudió ciencias empresariales y se especializó en comercio exterior y posteriormente en contabilidad y fiscalidad. Él decidió un día cambiar su trabajo como asesor fiscal y contable en sectores como el inmobiliario y el bancario por el oficio de escribir. Su obra ha ido desde entonces construyéndose sobre 4 ejes: autoconocimiento, autoestima, autoaceptación y autoconfianza. La escritura lo llevó más tarde hasta la edición, fundando la editorial Versos y Reversos, desde la cual ha desplegado no solamente parte de su obra, sino además la de autores atraídos por la transformación personal y social, desde ámbitos como la psicología, la filosofía o la espiritualidad. Él es autor de numerosas obras cuyo hilo conductor es la búsqueda del equilibrio personal y la optimización de los recursos propios hacia una vida plena. Participa en conferencias y eventos dedicados al fomento del emprendimiento consciente y el cambio de paradigma empresarial. Es asimismo formador y conferenciante en áreas como la edición, la autoedición y la gestión de microeditoriales. Acompaña a escritores nacionales e internacionales como asesor y coach literario en los ámbitos del desarrollo personal, la espiritualidad y la vida alternativa. Daniel, mil gracias por estar aquí y compartirnos tu sapiencia. Pues muchas gracias a ti, Rosa, por invitarme a participar en tu evento y un placer compartir pues, con todas las personas que nos están escuchando. Gracias. El tema central se concreta en el acto creativo y expresivo en pro de la gestión del estrés y la ansiedad. Daniel, ¿cómo comenzaste a introducirte en el mundo del crecimiento personal? Pues mira, Rosa, comencé a introducirme en el mundo del desarrollo personal pues con aproximadamente 17, 18 años, cuando en el periodo de transición del instituto a la universidad. Y bueno, pasé en esa época pues por una crisis existencial que me generó pues mucho sufrimiento. Experimentaba día sí día también mucha ansiedad, mucha angustia. Había un estrés de base que me causaba pues mucho desgaste. Y bueno, pues recuerdo una etapa de mucho sufrimiento, de mucha confusión, eh, de andar muy perdido, de hacerme muchas preguntas y no encontrar respuestas pues ni en mi entorno, pero tampoco ni en la sociedad ni en el sistema, ¿no? Entonces en aquella época me recuerdo como muy desconectado de mí mismo, de mi propósito, con muchos miedos, con muchas inseguridades, con un total desconocimiento de mí mismo y lo pasé francamente mal. Pero bueno, sin embargo, fue necesario pasar por esa crisis, ¿no? Y experimentar pues esa ansiedad, esa angustia y ese estrés, porque es literalmente lo que me despertó, es lo que me hizo reaccionar y comenzar a trabajar pues para descubrir mi verdadera identidad, ¿no? Y bueno, ahora digamos, con cierta perspectiva temporal, ¿no? Y digamos, con la panorámica completa, ¿no? Del camino recorrido, pues veo que ese estrés, ¿no? Esa angustia, esa ansiedad, pues fueron las señales de alarma, ¿no? Que me estaban indicando pues que no estaba viviendo mi propia vida, ¿no? Sino que estaba, digamos, siguiendo inercias o patrones heredados de mis padres, que había muchas creencias limitantes, muchas emociones pues reprimidas o negadas, ¿no? Y que no había, digamos, una expresión auténtica de quién era y sí pues bueno, un responder o vivir conforme a aquello que se esperaba de mí, ¿no? En realidad, pues bueno, vivir todo eso en ese momento, pues fue lo que me llevó a iniciar pues un camino de búsqueda, de autoconocimiento en el que todavía estoy, ¿no? Y no sé si se acaba nunca esto, y que me ha llevado pues, a experimentar con terapias como el psicoanálisis, terapias transpersonales, yoga, meditación, trabajo con respiración, con enteógenos, por decir algunas de las cosas que he experimentado muy resumidamente. Y bueno, de algún modo todo ese camino es el que me llevó a encontrar mi verdadera vocación,
que es experimentar, comunicar, crear, ¿no? Y concretamente, pues hacerlo a través de la palabra escrita, aunque obviamente me atraen multitud de formas de expresión, y es lo que en cierto modo ha posibilitado que tú y yo estemos aquí hoy conversando y compartiendo. ¿Qué es para ti la escritura y en qué te ha ayudado en tu proceso de desarrollo personal? Pues bueno, para mí la escritura es muchas cosas, ¿no? Yo la asocio a muchos conceptos, ¿no? Como por ejemplo la libertad, la liberación o la catarsis, ¿no? También el éxtasis o el placer, la conexión con la propia autenticidad, con el propósito de vida, o al menos yo la asocio a estos conceptos y es mi manera de vivirla y de entenderla, ¿no? También entiendo la escritura como un acto no solamente meramente creativo, sino que para mí es como una práctica espiritual, ¿no? Que me permite conectar con mi verdadera esencia y expresarla, ¿no? Entonces, claro, me preguntas, ¿cómo me ha ayudado? ¿No? Y me ayuda, porque todavía me ayuda, la escritura en mi proceso personal. Pues en primer lugar, para mí la escritura es un canal, una vía para expresar aquello que, por ejemplo, está bloqueado, ¿no? O reprimido, o aquello que no ha encontrado la vía para ser expresado, ¿no? Por ejemplo, nos genera malestar o insatisfacción o sensación de bloqueo, ¿no? Luego eso, si no se gestiona adecuadamente, se va enquistando y crea esa base de estrés que nos genera tantos problemas a todos los niveles. Entonces, la escritura, en ese sentido, a mí personalmente, me ha ayudado pues a dar cauce a ciertas inquietudes o emociones que no estaban siendo expresadas y alimentaban pues el estrés y la ansiedad, ¿no? Después también en mi caso la escritura ha sido como una fuente de autoconocimiento, ¿no? Porque me ha acercado más a la verdad de lo que soy, ¿no? A irme desnudando y quitándome capas de aquello que no soy, ¿no? Es decir, me ha ayudado, por ejemplo, a tomar conciencia de mis ideas limitantes acerca de mí mismo, de mi potencial, de mis capacidades, ver sobre todo aquellas áreas de mi vida en las que igual existía o existen todavía bloqueos, tomar conciencia de todo esto para luego, obviamente, hacer un trabajo que me ayude a integrar todas esas zonas donde todavía hay algo sin resolver, ¿no? O sea, que en cierto modo las letras, ¿no? Son como un espejo y al mismo tiempo como un testimonio de mi estado de conciencia en cada momento y de mi proceso de crecimiento y evolución, ¿no? También en muchos momentos, pues la escritura ha sido una herramienta que me ha permitido, por ejemplo, cuestionarme a mí mismo, o sea, cuestionar mi herencia familiar, social, cultural, o sea, ha sido en cierto modo un acto de rebeldía, de sana rebeldía, ¿no? Que me ha permitido canalizar y expresar emociones como la rabia de manera creativa, ¿no? O autoafirmarme como individuo y expresar aquello que quizás, pues igual por vergüenza, por culpa o por miedo a ser juzgado o rechazado, pues hasta el momento quizás no había sido capaz de expresar. Por tanto, de algún modo me ha permitido conectar con una parte, ¿no? Esencial de mí mismo y de mi identidad, ¿no? Y después también otra cosa que es importante, ¿no? Me ha ayudado a conectar con mi poder creador, ¿no? Que es a ver que, o sea, a ver que mi relato, es decir, lo que yo me cuento a mí mismo sobre mi vida, solamente es una versión que tiene mucho que ver con muchas creencias que he heredado sobre lo que soy, sobre la vida y otras cosas que se han ido, pues, otras ideas que se han ido creando a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, todas esas ideas son el filtro a través del cual me cuento lo que me cuento, ¿no? A través del cual interpreto lo que me pasa. Sin embargo, ese relato, esa historia, puede ser reescrita, ¿no? Reinterpretada, ¿no? Y la escritura, pues puede ser una herramienta muy potente que nos permita reformular nuestra historia, ¿no? O sea, la escritura me ha ayudado a entender que yo escribo mi relato de vida, ¿no? Y que puedo vivirlo desde diferentes lugares, como protagonista, pero también como espectador o como guionista, ¿no? Y que, por tanto, si yo me posiciono, por ejemplo, como guionista, pues puedo escribir ese relato, no solamente de ahora en adelante, sino que puedo cambiar el significado de lo que me he estado contando a mí mismo acerca de lo que he vivido, ¿no? Y eso es muy interesante, eh, porque eso de algún modo nos da poder, ¿no? Y nos da una herramienta
para reducir el estrés y la ansiedad, claramente. Sí, qué ejemplificación tan precisa la que tú nos has dado de la utilización de la escritura y la posibilidad a través de ella de escribir lo que sentimos, de plasmarlo en el papel. En cierta Totalmente. forma, la escritura sí es un referente afirmativo en la vida de todos, en el sentido en que nos ayuda a hacer catarsis emocional con aquellas experiencias de vida que nos han generado aprendizajes significativos. Daniel, ¿qué hace que la escritura como acto creativo resulte terapéutico y nos ayude a gestionar mejor el estrés y la ansiedad? Pues de algún modo, o sea, cuando hay estrés y ansiedad, es por algo que, en mi opinión, ¿vale? Es mi versión de los hechos, ¿vale? En mi opinión, no está siendo debidamente atendido, ¿no? Hay una necesidad que no está siendo vista o reconocida y atendida, ¿no? Quizás, yo qué sé, hay una emoción que no está siendo adecuadamente canalizada, expresada o gestionada, o tal vez la vida nos trae algo que queda fuera del marco de nuestras creencias, ¿no? O sea, algo que desafía nuestro sistema de creencias, ¿no? Y nos resistimos a lo que es y ahí se genera pues una tensión o un estrés, ¿no? Lo que está claro es que cuando reprimimos, cuando negamos, cuando resistimos, aumenta la ansiedad y el estrés, ¿no? Y cuando nos permitimos, cuando nos damos, digamos, permiso para expresar nuestra vulnerabilidad, eh, sin nuestra vulnerabilidad, pues algo se destensa, ¿no? Algo se descarga, ¿no? Y por tanto se reduce la ansiedad y el estrés, ¿no? En ese sentido, pues la escritura puede ser esa herramienta, ¿no? Que nos ayude en clave terapéutica cuando sirve a un propósito, a saber, pues, identificar qué parte de nosotros mismos no está siendo expresada, qué necesidades nos están siendo negadas o no estamos atendiendo, qué parte de nosotros mismos estamos rechazando, a qué nos estamos resistiendo o qué no nos estamos permitiendo a nosotros mismos, qué intentamos controlar que escapa totalmente a nuestro control, y un sinfín de cosas más, ¿no? O sea, si la escritura sirve a ese propósito, es una herramienta potente que nos puede ayudar a gestionar el estrés y la ansiedad. Lo que está claro es que para que haya realmente un efecto terapéutico, no solamente es necesario expresar lo no expresado o lo reprimido o lo negado, sino una vez expresado, tener la firme voluntad de enfrentar lo que surja de esa expresión, ¿no? Que es una conciencia del dolor, de la tristeza, del miedo, de la ira, ¿no? O lo que sea que almacenemos ahí, ¿no? Y que está contenido, ¿no? Y que obviamente habrá que gestionar ese momento, ¿vale? Porque es desagradable, ¿no? Entonces, es decir, la expresión puede ser muy liberadora, pero luego está la verdadera transformación, ¿no? Que no es una expresión puntual, sino que es la integración de aquello que nos está generando esa base de estrés, ¿no? Ya sean creencias limitantes, emociones enquistadas, etcétera, que están muy arraigadas a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo intentamos reunir, ¿no? Por ejemplo, los beneficios de la escritura terapéutica en unos pocos puntos para, digamos, ordenarlo, ¿no? Y que la gente que nos esté escuchando se quede con algunas cosas, pues desde mi experiencia conmigo mismo y con mis clientes, por ejemplo, podría ser el hacer consciente algunas cosas que están en el subconsciente y que nos están limitando, por ejemplo, creencias e ideas heredadas que modelan pues, nuestra visión de la vida y del mundo y que por tanto afectan a la calidad de nuestra experiencia de la vida. También tomar conciencia de qué nos decimos a nosotros mismos acerca de un montón de cosas, ¿no? Y por tanto nos ayuda a conocernos, a tomar conciencia y desde esa conciencia comenzar a reprogramarnos y a reescribirnos, ya que hablamos de escritura. Después, por ejemplo, si la resistencia, por ejemplo, a lo que es, ¿no? Genera mucho estrés, o si la resistencia es una expresión del miedo, es como un movimiento de cierre o de desconfianza hacia la vida, pues a través de la escritura y de la expresión artística en general, o sea, no solo a través de la escritura. O sea, podemos ir poco a poco recuperando pues ese movimiento natural de apertura, ¿no? Hacia la vida, que por el motivo que sea, una experiencia traumática, por ejemplo, pues hemos perdido, ¿no? Después, también conectar con lo que estamos viviendo y experimentando, sea agradable o desagradable. O sea, ser capaces de expresarlo, especialmente pues, lo que nos resulta doloroso, ¿no? O sea, ser capaces de expresar el dolor, mirar de frente a aquello que más nos duele, aquello que más nos incomoda, tomar conciencia, en definitiva, de que estamos vivos, ¿no? Sea lo que sea que estemos experimentando, ¿no? También, pues, tiene digamos, ese efecto que tú decías, ¿no? De desahogo,
¿no? O ese efecto catártico, ¿no? Al encontrar, pues, ciertas emociones desagradables, pues una vía de expresión, ¿no? Y eso, pues, nos destensa, nos afloja, ¿no? Después, hay otro aspecto, ¿no? Que poner palabras a lo que sentimos y vivimos, que puede parecer una trivialidad, pero no lo es. Es decir, lo que experimentamos lo podemos nombrar y por tanto deja de ser un fantasma o algo abstracto, ¿no? Sino que podemos expresarlo. Por tanto, ya eso reduce la sensación de inconcreción o de incertidumbre y por tanto la ansiedad, ¿no? Y después también nos ayuda a poner orden y dar estructura a nuestra experiencia, ¿no? Estos son para mí algunos de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, de la escritura así en clave terapéutica, ¿no? Y si bien pues, la expresión a través de la palabra es muy interesante, pues, la expresión no comienza y termina con la palabra, ¿no? No nos podemos expresar creativamente a través del cuerpo, ¿no? Del movimiento, del ritmo, por ejemplo, o podemos expresarnos a través del tacto, ¿no? Modelando una figura o una escultura de barro, ¿no? Podemos expresarnos a través de la imagen, del color, de la textura, de un dibujo, una pintura, o sea, podemos, o a través de la voz, por ejemplo, cantando o emitiendo sonidos, ¿no? Todo aquello que de algún modo contribuye a expresarnos, a abrirnos, a conocernos, a estar más presentes, pues contribuye a reducir nuestro estrés y nuestra ansiedad. Y hay tantas maneras de expresarse creativamente con una orientación terapéutica que cada cual pues, debe explorar y encontrar su manera, ¿no? Porque no todos tenemos la misma personalidad y no todos conectamos de la misma manera con un canal o con una herramienta concreta, ¿no? A mí me llama la atención pues, la palabra, ¿no? En su momento también me expresé a través del canto y de la música, ¿no? Pero bueno, en cada momento ¿no? Conectamos más con una herramienta o nos sirve más una herramienta que otra, ¿no? O en función de nuestra personalidad, ¿no? Habrá quien ¿no? Le llamará más la atención trabajar con colores, con texturas, ¿no? Con formas, con imágenes. Pues bueno, cada cual debe encontrar su manera su forma de expresión, ¿no? Para quienes nos conectamos y alineamos con la escritura, ¿cómo logramos integrar la escritura creativa de una forma terapéutica en nuestra vida cotidiana? Pues mira, lo primero que se me ocurre es que para integrarlo en nuestro día a día, lo primero es darle un espacio, ¿vale? Y lo segundo es priorizarlo. Lo primero, ¿no? Que es la única manera realmente de generar un hábito, ¿no? Ese espacio, por ejemplo, podría ser diario o semanal, por ejemplo, pero creo interesante, sobre todo, crear unas rutinas que permitan fijar el hábito, ¿no? Porque que es al final lo que va a hacer que veamos la progresión, ¿no? La evolución y los efectos de utilizar la escritura de manera terapéutica. Algo, por ejemplo, que puede ayudar, ¿no? A fijar ese espacio es, por ejemplo, ritualizar el acto de escribir o el acto creativo, ¿no? Escribir, por ejemplo, en un lugar concreto o tener un espacio en casa, ¿no? Crear, pues igual una atmósfera que sea agradable o estimulante, igual, pues yo qué sé, un poco de música, un incienso, preparar un café o un té, o meditar, pues un poco antes de ponerse a escribir o a crear, ¿no? Para calmar, pues, la mente y las emociones, ¿no? Tener mayor claridad, mayor conexión con uno mismo, no sé. Cada uno pues creará el ritual que le funcione. Yo, por ejemplo, pues escribo mucho al aire libre, ¿no? En parques, ¿no? Utilizo, por ejemplo, también ciertas músicas, ¿no? Que me ayudan a conectarme conmigo mismo, ¿no? Y a concentrarme, sobre todo, ¿no? En fin, que cada cual, ¿no? Pues puede crear un ritual que le funcione en cada momento, que le ayude pues a fijar, ¿no? Ese hábito, ¿no? Y, y otro aspecto que puede ayudar también a fijar ese espacio, ¿no? Y que sea una prioridad, ¿no? Es concebirlo como un espacio de intimidad con uno mismo, ¿no? De autocuidado, ¿no? También claro, de autoexpresión y de autoafirmación, ¿no? Un espacio, al fin y al cabo, que asociemos al bienestar, ¿no? Y al disfrute de la intimidad con uno mismo, ¿no? Lo que pasa que yo entiendo que, claro, puede ser que claro, cuando uno no está acostumbrado, ¿no? a crear ese espacio de conexión con uno mismo, pues le puede costar un poco, ¿no? Porque, porque, bueno, claro, conectar con uno mismo y crear ese espacio de intimidad con uno mismo significa que pueden aflorar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues muchas personas evitan, ¿no? Ese espacio de intimidad con uno mismo, ¿no? Y después, ojo, no tiene por qué ser un acto estrictamente individual. Puede además
ser un acto colectivo, ¿no? Compartido, con un grupo pues, de personas que compartan la inquietud de expresarse de una manera creativa y en clave terapéutica. En este caso es muy interesante, ¿no? Porque el intercambio, ¿no? Que se produce en el seno del grupo, pues nutre y refuerza los procesos individuales, ¿no? Pero el proceso individual, pues nutre al grupo y el grupo nutre y potencia y estimula el proceso individual. O sea, digamos que la actividad creativa y terapéutica a través de la escritura o del arte, ¿no? En grupo puede ser también muy, muy interesante, ¿no? Y se puede potenciar, ¿no? Los procesos individuales. Y después también, en el caso de la escritura es importante además para los que no tienen el hábito de escribir, pues señalar que no es importante ni la técnica ni la estética. Eso queda en un plano secundario, ¿no? Lo importante es expresarnos de manera honesta y auténtica. Y después hay otro aspecto importante, ¿no? Hemos hablado de crear ese espacio, pero después es la actitud con la que entramos en ese espacio, ¿no? Entonces, para que sea verdaderamente pues, la escritura una actividad terapéutica, debemos estar dispuestos a entrar en aquellos espacios que nos son incómodos, desagradables, estar dispuestos a mirar aquello que nos duele, ¿no? Aquello que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Dejar de fingir por un momento que todo está bien, ¿no? Y mirar de frente aquello que no está resuelto, ¿no? En nuestra vida. Y solamente desde esa actitud, el acto de escribir puede ser un acto honesto y verdaderamente sanador, ¿no? Es cierto que es lo que te decía antes, ¿no? Que cuando uno comienza a indagar en cosas que le duelen puede resultar molesto, ¿no? Pero cuando uno se acostumbra a expresar con naturalidad en las emociones, cada vez va siendo más fácil y fluido. Es decir, ¿cómo creo un espacio en mi vida dedicado a la escritura o a la expresión de mi ser real y cómo me doy el permiso para crear ese espacio de expresión, ¿no? Y segundo, ¿con qué actitud entro en ese espacio? Es decir, debería ser un espacio de expresión auténtica, libre de juicios en la medida de lo posible y uno estar dispuesto pues, a profundizar pues, y a encarar lo que surja, ¿no? Sea desagradable o incómodo. Y en ese sentido, pues apoyarse en un grupo, como comentábamos, o en un terapeuta puede ser interesante, sobre todo al comienzo, ¿no? Lo que está claro es que este espacio de expresión debe ser sagrado, es decir, concederle la importancia que le corresponde y priorizarlo por encima de otras actividades, ¿no? Si no, siempre encontraremos una excusa para no entrar en los temas que más nos incomodan, ¿no? Sé que aquellas personas de la audiencia están interesadas en aprender a escribir, iniciar su proceso escritural si no lo han hecho. Y para aquellas que ya lo tenemos, pues todo lo que tú nos has dicho es una inspiración a replantear posiblemente algunos aspectos que no habíamos tenido en cuenta. Daniel, ¿qué técnicas o ejercicios de escritura podemos utilizar que nos ayuden en la gestión de nuestro estrés y nuestra ansiedad? Pues mira, hay muchos ejercicios interesantes. Yo citaré algunos, pero de algún modo todos van orientados hacia tres, digamos, posibles direcciones, ¿no? Uno que es, yo lo planteo en, digamos, tres dimensiones temporales, ¿no? Pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, digamos que la primera sería integrar el pasado, es decir, soltar lo que fue y aprender de ello, ¿no? Digamos, la segunda, que sería aceptar el presente, aceptar lo que es, fluir con la vida, ¿no? Y conectar pues con el propio poder creador, ¿no? Y después construir el futuro, es decir, conectar con nuestros anhelos, con aquello que deseamos lograr, pero sin digamos, un apego tóxico no a un resultado concreto, sino crear imágenes mentales poderosas que nos inspiren y nos estimulen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejercicios concretos, ¿no? Y que hay algunos, por ejemplo, que son muy, muy potentes, ¿no? Sobre todo si se es perseverante, ¿vale? Si los haces un día y después, pues digamos, ya, digamos, no entras, no eres perseverante, ¿no? Digamos, la ejecución de esos ejercicios no tienen, digamos, el efecto tan potente que tienen, ¿no? Entonces, el primero es un clásico, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Que es escribir un diario, ¿no? Es un clásico de clásicos, ¿no? Reservar un momento, pues, diariamente, pues, para expresar las cosas más relevantes que nos han pasado durante el día, cómo, por ejemplo, te has sentido, cómo has vivido lo que te ha sucedido. Y claro, además, me parece especialmente interesante porque durante el día vamos con una coraza invisible, ¿no? Vamos representando diferentes personajes, pero ese momento íntimo con el diario, ¿no? Puede ser como un instante de honestidad, ¿no? De bajar la guardia
y reencontrarse con uno mismo, ¿no? Desde la autenticidad, ¿no? Que igual pues durante el día vamos representando muchos roles, ¿no? Y muchas veces pues nos perdemos o nos identificamos excesivamente con esos roles y perdemos un poco el sentido de nuestra identidad verdadera y auténtica, ¿no? Después, por ejemplo, hablando de personajes, otro ejercicio interesante, ¿no? Puede ser precisamente escribir y hablar de esos personajes que representamos, ¿no? Yo digamos que este ejercicio lo practico, tengo una libreta, ¿vale? Con el título Las caras de mi ego, ¿vale? ¿Y en qué consiste, no? Pues consiste en escribir sobre los personajes que vamos representando en nuestro día a día, ¿no? Todos aquellos momentos en los que por la razón pues que sea, pues no sabemos mostrarnos de manera auténtica y expresar lo que realmente pensamos o sentimos pues en una determinada situación. O sea, no somos capaces de mostrarnos pues por yo qué sé, por miedo o por vergüenza o por culpa, ¿no? Y adoptamos como una especie de pseudo-identidad como mecanismo de supervivencia o de adaptación para igual acomodarnos pues a la situación, aunque eso evidentemente pues puede tener un coste, es decir, desatendemos, estamos desatendiendo, ¿no? Una necesidad para agradar a otro, para no incomodar, para no entrar en conflicto, para que no nos sea retirada pues la aprobación o el reconocimiento, o sea, de algún modo es detectar, identificar todos aquellos momentos del día en que nos negamos a nosotros mismos, ¿vale? O al menos negamos una parte de nosotros mismos, ¿no? Esto, claro, esto que explico, claro, son muchas veces procesos muy sutiles que se dan de manera automática e inconsciente, ¿no? La escritura en clave terapéutica nos permite desenmascarar a esos personajes, ¿no? Que vamos representando y que de algún modo van tapando un poco la persona que realmente somos, ¿no? Por tanto, o sea, nos permite de algún modo ejercitar, ¿no? Nuestra conciencia, ¿no? Ver cuándo aparece el personaje, cómo y cuándo se manifiesta, qué desea conseguir o cuáles son sus motivaciones, de modo que a poco, pues desde ese espacio de conciencia o de mirada un poco más elevada o más distanciada, podemos comenzar a desarticular a esos personajes, ¿no? Pues te voy a poner algunos ejemplos de personajes que podríamos estar representando, por ejemplo, ¿no? Pues el sumiso, ¿no? El que es especialmente pues complaciente, el que no sabe poner límites o decir que no, y acaba haciendo cosas que no quiere hacer, el seductor o manipulador, ¿no? El que desea gustar, ¿no? Y el que busca la aprobación y el reconocimiento de los demás y por tanto actúa en base, ¿no? A conseguir esa aprobación y ese reconocimiento, el salvador o la salvadora, ¿no? Que es el que intenta salvar a todo el mundo, ¿no? Responsabilizarse de cosas que no le corresponden, ¿no? Inmiscuirse de algún modo en la vida del otro. Podrían ser, por ejemplo, ejemplos de estos personajes que a lo largo del día pues vamos representando, ¿no? Después, por ejemplo, eh, obviamente, pues utilizar la escritura para revisitar igual situaciones que nos causaron mucho dolor, ¿no? Emociones muy intensas o un estrés pues muy superior a la capacidad para afrontarlo y gestionarlo que teníamos pues igual en ese momento en que ocurrió esa situación, ¿no? Ya te digo, todo eso que, claro, de algún modo todo eso se nos fijó en el inconsciente, ¿no? Y ha condicionado después pues nuestro desarrollo, el desplegarnos pues en la vida con plenitud, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? La muerte de un ser querido, una ruptura de pareja o cualquier otra situación que nos haya dejado una huella dolorosa, ¿no? Poder escribir sobre ello, expresar lo que sentimos, pues ya es un avance, ¿no? Y es posible que igual para temas que son más peliagudos o traumas fuertes, pues sea interesante apoyarse, ¿no? En un acompañamiento terapéutico, ¿no? Cuando hay un trauma, ¿no? O algo, digamos, complejo de gestionar a nivel emocional, ¿no? Después otro clásico que son las cartas, ¿no? Escribir cartas. Ahora hemos perdido un poco, ¿no? La costumbre de escribir cartas, ¿no? Porque estamos con el móvil o con el mail o lo que sea, ¿no? Pero escribir las cartas como por ejemplo, como ritual de cierre, por ejemplo, ¿no? Las cartas suelen ser un buen ejercicio para dar cierre a un capítulo o etapa de nuestra vida, ¿no? O nos pueden ayudar, por ejemplo, a expresar algo a alguien con quien no existe pues, la posibilidad de comunicarnos, ya sea un familiar que falleció, a quien nos hubiera gustado pues, expresarle algún sentimiento o lo que sea, o a una expareja, ¿no? Con la que no tenemos contacto,
¿no? Y esa carta pues permite dar cauce a una emoción, ¿no? Ya sea tristeza, rabia o lo que sea que surja, ¿no? Y de algún modo esa carta y esa expresión nos permite cerrar como un círculo, ¿no? Completar un círculo y pasar página, ¿no? Después, pues hay muchos otros ejercicios que yo los he utilizado y que los utilizo conmigo y con clientes, que es, por ejemplo, para ejercicios para crear un hábito de gratitud, por ejemplo, cuando estamos igual muy instalados en la sensación de carencia o en una actitud de queja casi, y de parálisis, ¿no? Pues agradecer, por ejemplo, por escrito 3 cosas al iniciar el día, ¿no? Y agradecer 3 cosas pues al acabar 3 cosas del día que se acaba de vivir, pues podría, no sé, ser muy interesante, ¿no? Para trabajar ese hábito de gratitud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una afirmación del tipo, por ejemplo, al comenzar el día, ¿no? Agradezco la vida, ¿no? Y, por ejemplo, escribir tres cosas, ¿no? Y, por ejemplo, por la noche, pues, del día de hoy agradezco, ¿no? Y 3 cosas, ¿no? Y destacando, pues, por ejemplo, aquellas 3 cosas por las que ha valido la pena ese día, ¿no? Aunque yo ya sé que hay días en los que cuesta encontrar esas 3 cosas, ¿no? Pero yo estoy completamente convencido y que si trabajamos ese hábito, al final acabamos encontrando esas 3 cosas, ¿no? Lo que pasa que muchas veces cuando estamos, digamos, ¿no? En ese círculo vicioso, en esa rueda de hámster, ¿no? De instalados, ¿no? O en una actitud pues, victimista, sin culpabilizar a nadie, pues puede ser complicado ver, ¿no? Digamos, esas cosas que ya hay en nuestra vida, ¿vale? Que podemos agradecer, que somos muy afortunados, ¿no? De tenerlas y no nos damos cuenta precisamente porque estamos, ¿no? Con el foco puesto, ¿no? En una cosa concreta, ¿no? Hacer ese ejercicio nos permite desplazar ese foco en otra dirección, ¿no? Que probablemente es mucho más constructiva, ¿no? Nos permite salir un poco de ese círculo vicioso, ¿no? Y no sé, y en esta línea, por ejemplo, otro ejercicio puede ser que es concedernos permisos, ¿no? Para, por ejemplo, atender todas aquellas necesidades que uno pues no es capaz de reconocer o de expresar o de hacerse cargo de ellas, ¿no? De todas aquellas que nos cuestan, ¿no? Hay todas aquellas cosas, ¿no? Que nos cuestan, ¿no? Por ejemplo, pues igual decir que no, poner límites, ¿no? Expresar pues algunos sentimientos, igual ser más decididos o respetar más las propias necesidades, no estar tan volcados en lo de fuera o pendientes de la opinión de los demás, etcétera, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, ¿no? Una afirmación o escribir una afirmación del tipo, pues, me doy permiso para, o me permito, o hoy me permito, ¿no? Y entonces, pues, desplegamos ahí, ¿no? Un permiso de algo que nos está, digamos, costando permitirnos abrirnos, ¿no? A vivirnos de otra manera a nosotros mismos, ¿no? Es abrir como una puerta y abrir una posibilidad a través de este tipo de ejercicios y afirmaciones, ¿no? Daniel, gracias, gracias, gracias. Es un deleite y un placer escucharte. ¿Quieres adicionar algo más al referente a la gestión del estrés y la ansiedad? Pues sencillamente, pues poco, pues bueno, que el estrés y la ansiedad son, bueno, a ver, el estrés y la ansiedad de algún modo son naturales, ¿no? Esto lo hemos comentado, ¿no? Que de algún modo son señales, ¿no? Que nos permiten, son señales de alarma que nos permiten, ¿no? Buscar respuestas o adaptarnos, ¿no? A la realidad, a las circunstancias, ¿no? El problema es cuando se enquistan, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, el estrés es una de las cosas que más desgaste generan, que más problemas de salud generan y que sencillamente las personas que sufran de estrés, que sufran de ansiedad, que, que no, que no se rindan, ¿no? Digamos, en ese camino de buscar soluciones, que hay salida, ¿vale? Que no tengan miedo, ¿no? A replantear su vida, sus hábitos, a cambiar de hábitos en la medida que sea posible. Ya nos has aportado bastante.
Daniel, gracias por tu gran detalle. El ebook Disfrutar de la vida aplica para todos aquellos que quieran el paquete oro del Congreso. Si te interesa a ti, quien nos estás escuchando, contratar los servicios de asesor o coach literario en los ámbitos de desarrollo personal, la espiritualidad y la vida alternativa, de manera online, en la parte inferior de la página de Daniel encuentras toda la información para contactarlo con facilidad. Y te invito a disfrutar de la próxima conferencia. Daniel, gracias, mil gracias. Muchas gracias, Rosa, a ti pues bueno, pues darme la posibilidad pues de compartir este rato contigo y bueno, y con todas las personas que nos han escuchado, y espero haber pues aportado pues mi pequeño grano de arena pues al tema de la gestión de la ansiedad y del estrés, y nada, agradecerte pues tu invitación. Sabemos todos que lo has aportado.